comprendidas en el régimen laboral del Decreto Legislativo 276, así como en el nombramiento en las plazas presupuestadas no cubiertas del referido régimen, de los médicos cirujanos contratados bajo cualquier otra modalidad que cumplan con los requisitos de la Ley 29.682. La propuesta no tiene iniciativa de gasto, porque estará financiada con las plazas que están presupuestadas actualmente en los pliegos que alcanzan la presente norma. Señor presidente, creemos que es de justicia su atención y por lo mismo que pedimos a su digna presidencia y a los señores parlamentarios puedan dignarse en apoyarnos con su voto a efectos de que este proyecto de ley pueda ser finalmente ley. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Shefer Cuculiza, presidenta de la Comisión de Salud. Gracias, presidente. Efectivamente, felicitar la iniciativa de los dos parlamentarios que presentaron los diferentes dictámenes para poder hacer posible la aprobación de este proyecto. Este dictamen recaído en el proyecto de ley 1307 con un texto sustitutorio por el cual se propone la ley que autoriza el nombramiento de los médicos contratados en plazas orgánicas presupuestadas, así como en aquellas plazas no cubiertas que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 29.682 en el Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las direcciones regionales de salud y los órganos regionales. Los antecedentes han sido presentados por el Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú a iniciativa del congresista Jaime Valencia Quirós, y también queremos solicitar la acumulación del proyecto de ley 1413 de autoría del congresista Segundo Tapia. El proyecto ingresó a trámite documentario el 3 de julio del 2012 y fue derivado para su estudio y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República y de Salud y Población. Por supuesto, se tuvo una opinión favorable del Ministerio de Salud mediante el oficio 1888 del 2012 de fecha 4 de septiembre de este año, suscrito por la ministra de Salud Mirodi Javich y remitido con el informe 525 del presente año, de fecha 27 de agosto del 2012, en el que se concluye que no habrá impedimento legal para dar trámite al proyecto de ley 1307. Asimismo, ha señalado que esta iniciativa resulta acorde con las normas que regulan el ingreso a la carrera administrativa y que no irrogarán gasto adicional al Tesoro Público. Antecedentes del nombramiento. Mediante la Ley 28.220, publicada el 7 de mayo del 2004, se autoriza al MINSA a ejecutar el nombramiento de médicos cirujanos a nivel nacional que a la fecha de entrada de la vigente ley se encontraran prestando servicios en condición de contratados bajo cualquier modalidad. Esta norma estableció como requisitos, entre otros, para acceder al nombramiento, haber venido prestando servicios en el MINSA durante 2 años continuos o 4 años no consecutivos como mínimo en los últimos 10 años. Asimismo, dispuso que la ampliación de la mencionada ley
se efectuará progresivamente en funcionamiento a la disponibilidad de los recursos y con cargo al presupuesto del pliego respectivo, y que la misma no demandaría recursos adicionales al Tesoro Público. Con fecha 13 de mayo del 2011 entró en vigencia la Ley 29682, que autorizó el nombramiento de los médicos cirujanos a nivel nacional en forma progresiva por concurso de méritos y de acuerdo a las disposiciones presupuestales, que se encontrarán prestando servicio en las condiciones de contratados por el MINSA, sus organismos públicos y las direcciones regionales de salud de los gobiernos regionales, bajo cualquier modalidad, preferentemente en zonas de pobreza y de extrema pobreza durante 2 años consecutivos o 4 años no consecutivos como mínimo. Esta norma buscaba solucionar el problema de los 2.320 médicos cirujanos que no habían sido nombrados en cumplimiento de la ley anterior, la 28220. Lamentablemente, el literal B del artículo 8 de la Ley 29812, Ley del Presupuesto del año 2012, estableció como límite para el nombramiento del personal hasta el 15% del número de los profesionales médicos comprendidos en la Ley 29682, y que para dicho nombramiento el profesional médico debe encontrarse presentando servicios en las condiciones de contratado por el MINSA, sus organismos públicos y las direcciones regionales de salud y de los organismos regionales. Esta restricción porcentual impidió que se culminara el proceso de nombramiento de los médicos cirujanos, de tal forma en que en la actualidad existen plazas presupuestadas en el régimen laboral del decreto legislativo 276 que no pueden ser cubiertas debido a que las instituciones del sector salud no pueden sobrepasar este 15% del número de profesionales que están comprendidos en la Ley 29682. Para salvar este impedimento, la propuesta legislativa, bajo análisis, propone una excepción de la prohibición contenida en el inciso D del artículo 8 de la Ley 29812, Ley del Presupuesto para el año 2012, a fin de que el MINSA, sus organismos públicos y las direcciones regionales de salud de los gobiernos regionales puedan nombrar por encima del 15% del número de profesionales médicos comprendidos en la Ley 29682, cuando existan plazas presupuestadas, las cuales existen. Acá tenemos un cuadro, según el MINSA, ¿cuál sería el costo total anual de esta medida? Que sería de 44.731.440 soles, los cuales serían financiados con cargo al presupuesto del pliego involucrado. Acá tenemos un cuadro de las vacantes también. El marco normativo. La Constitución señala en el artículo 2 que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Y en el artículo 23 precisa que el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado. Asimismo, señala que el Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, y que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.
En el artículo 40 de la Constitución también señala que la ley regula el ingreso a la carrera administrativa y los derechos sus derechos y deberes, responsabilidades de los servidores públicos, siendo la norma pertinente para el caso que nos ocupa. El decreto legislativo 276, Ley de Base de la Carrera Administrativa y su régimen del Decreto Supremo 005-90 PCM y el artículo 15 de la ley señala que la contratación de un servidor para realizar labores administrativas de naturaleza permanente no pueden renovarse por más de 3 años consecutivos. Vencido este plazo, el servidor que haya venido desempeñando tales labores podrá ingresar a la carrera administrativa previa evaluación favorable, siempre que exista la plaza vacante. A pesar que esta disposición normativa es clara, lamentablemente el sector público y en especial el sector salud, hay médicos cirujanos que vienen siendo contratados para realizar labores de naturaleza permanente por más de 3 años, sin que se les reconozca sus derechos laborales, lo cual resulta irregular e indigno para el trabajador y cuanto paraliza su condición laboral. En tal sentido, consideramos atendible autorizar el nombramiento de los médicos cirujanos que se encuentran contratados bajo cualquier modalidad en plazas presupuestadas comprendidas en el régimen laboral del Decreto Legislativo 276, así como el nombramiento en las plazas presupuestadas no cubiertas por el referido régimen de los médicos cirujanos que cumplan con los requisitos de la Ley 29682 y sus reglamentos. La finalidad es terminar con estas diferencias perjudiciales entre los profesionales contratados y nombrados, que a pesar de cumplir similares funciones, son tratados laboralmente de manera diferente por el propio Estado. Por lo expuesto, la Comisión de Salud y Población, de conformidad con el literal B del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación del proyecto de ley 1307 de 2011 con el texto sustitutorio que se ha distribuido. Y como lo comenté anteriormente, solicitar se acumule el proyecto de ley 1413 de autoría del congresista Segundo Tapia, ya que es algo justo que está esperando los médicos de nuestro país, especialmente los del MINSA, donde atienden a las personas y a los pacientes más vulnerables de este país. Y esperemos que en el siguiente pleno también se apruebe una ley parecida para el nombramiento de las obstetrices y profesionales no médicos, ya que se está esperando justicia para este país y para el sector salud especialmente. Gracias, presidente. Concluida la sustentación, se da inicio al debate del dictamen de la Comisión de Presupuesto. Tiene la palabra el congresista Díaz-Canseco. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, este es un proyecto de ley que presentamos con el congresista Valencia, con circunstancias o en circunstancias en las que se desarrollaba una marcha de la Federación Médica hacia el Congreso Nacional en medio de los conflictos que se han estado viviendo. Esta es una fórmula que hubiera permitido aportar a resolver el conflicto médico y el conflicto del sector salud, y que, sin embargo, recién la estamos contemplando ahora, después de un prolongado conflicto que ha tenido un costo significativo.
para los pacientes, para los enfermos, para la población peruana. Lo absurdo de esta situación que ha sido expuesto en una forma muy técnica por la congresista que me ha precedido en el uso de la palabra, es que el Perú tiene una ley que permite el nombramiento de los médicos cirujanos en las condiciones que han sido establecidas. Pero la ley de presupuesto prohíbe nombrar más allá de un 15% de los existentes en este terreno. Es decir, hay una norma que autoriza el nombramiento de los médicos cirujanos y otra norma que es la ley de presupuesto que vive congelando los puestos públicos fuera de toda racionalidad como forma de controlar el gasto que impide el nombramiento de los mismos. Y entonces tenemos una norma para nombrarlos y una norma que impide su nombramiento, que es la Ley General del Presupuesto de la República del año 2012. Y es por eso que esta norma es un trabalenguas en materia de la forma como se maneja la legislación en el país. Se busca resolver un tema que viene planteado del año 2004, de darle nombramiento a los médicos cirujanos, se da por cuentagotas y otras normas impiden la ejecución de la intencionalidad manifiesta de nombrar a los médicos cirujanos. De manera que lo único que esta norma está haciendo es facilitar el cumplimiento de una norma que comenzó el año 2004 con el nombramiento de 3.049. Por favor, dele tiempo para culminar. Entonces, este tema comenzó a encararse en 2004 con el cumplimiento de la ley 28.220. El Ministerio de Salud nombró 3.049 médicos. En octubre del 2010, la Comisión de Salud del Congreso constató que habían 2.320 médicos cirujanos que aún no habían sido nombrados, habiendo una legislación para hacerlo, y hasta hoy estamos buscando resolver el problema. De manera que el tema es bastante simple. Lo que se está haciendo es destrabar un mecanismo burocrático colocado en la ley de presupuesto que impide el cumplimiento de una ley que garantiza un derecho que ha sido claramente explicado por la congresista Scheffer. De forma tal, señor presidente, que yo quisiera pedirle al Pleno que sin mayor dilatación en el debate, este tema pudiera ser sometido a votación, porque es absolutamente racional, es de justicia y es un tema que está pendiente hace un buen tiempo. Quisiera agregar, señor presidente, que en el caso de los obstetras hay un problema similar y hay un dictamen que está aprobado, pero desconozco por qué razón la Junta Directiva del Congreso no lo coloca en agenda, porque los obstetras tienen el mismo problema y creo que sería muy importante atenderlo. Me pido una interrupción, la congresista Scheffer, señor presidente. Congresista Scheffer, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Gracias, congresista Díez Canseco. Efectivamente, acá no podemos tener esa lentitud para aprobar temas tan importantes y tan justos. Esto está listo hace más de un mes y entendamos que las paralizaciones en el sector salud tienen consecuencias irreversibles. El paciente tiene que ser atendido, acá se juega la vida. Está bien, yo estoy en contra de los paros también del sector educación, pero los niños por no ir a clase no mueren y podrán recuperar sus clases en verano, pero una vida humana no se recupera ni en verano ni nunca más. Entonces, acá hay que tomar una decisión política de solucionar los temas de salud en el corto plazo. Gracias, presidente. Gracias, congresista Díez Canseco. Congresista Díez Canseco. Para terminar entonces, señor presidente, creo que debe quedarle muy claro a todo el mundo que las plazas están presupuestadas. La ley para autorizar su nombramiento está dada. Y lo que hay es una traba en el presupuesto 2012, en la ley del presupuesto 2012, que impide
cumplir con la ley. Lo que hace este proyecto es romper esa traba y permitir que se produzca el nombramiento, que es un derecho. Me parece muy simple de entender, señor presidente, y yo pediría con esto que se pudiera proceder a votar para que el Pleno apruebe una cosa que es de justicia y es absolutamente razonable. Gracias, señor. Congresista Tapia, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Me pide una interrupción el congresista Martín Belaunde con su venia. Congresista Martín Belaunde, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Yo simplemente quisiera hacer una pregunta. No sé si el congresista Tapia o el congresista Gutiérrez pudieran absolverla. Esta medida justificada siempre tiene un costo para este año, para el próximo y para los venideros, y como es una contratación gradual, es un costo que va a ser incremental. Quizás sería conveniente que se indicara cuál es ese costo. Gracias, señor presidente. Congresista Tapia, tiene usted la palabra. Presidente, me pide una segunda interrupción el congresista Lai con su venia. Congresista Lai, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Gracias, congresista Tapia. Solamente una observación en cuanto a la forma de este proyecto, porque creo que en cuanto al contenido, al fondo, todos estamos de acuerdo. En el artículo 1 dice objeto de la ley y debe ser enunciar el objeto de la ley. Sin embargo, ahí se dice autoriza, es decir, ya está el contenido de la ley. Debería estar esto en un artículo, en un siguiente artículo, y poner el primero solamente el objeto, ¿no? Solamente en cuanto a la forma. Muchas gracias. Sí. Gracias, presidente. En primer lugar, mi saludo a todos los médicos del Perú. También quiero saludar la iniciativa que ha tenido el congresista Valencia, el congresista Díaz Canseco, y también este proyecto de mi autoría que ha sido acumulado ya por la Comisión de Presupuesto y que ha sido aprobado por unanimidad. Quiero decirles que es lamentable también que uno tenga que llegar a una huelga para solicitar las justas reivindicaciones para el sector salud. Entonces, debo decirles que el sector salud pues está pasando por una crisis total. Hemos instado en reiteradas ocasiones para que a través de la presidencia del Congreso el Ejecutivo declare en emergencia nacional. Es importante mencionar que también es la necesidad de especialistas. El Perú, sobre todo las regiones más pobres del Perú, piden a gritos especialistas. E invoco desde acá para que también, así como estamos poniendo en agenda esta ley de nombramiento, también se ponga en agenda del Pleno del Congreso de la República la ley de residentado médico que ha sido observado por el presidente de la República. No da más hacer recordar que el presidente Ollanta Humala se comprometió a aumentar el 0.5% del PBI en el presupuesto en salud. Y este año 2012, que ya se está acabando, se ha aumentado 0.05%. Y el 2013, 0.15% del PBI. Es importante el sector salud. Si comparamos con un paciente, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, que a punto de desconectarlo del ventilador, está agónico, y necesita un medicamento que es muy importante. ¿Cuál es? El presupuesto, que es lo único que puede salvar al sector. Realmente, en el marco del crecimiento económico y la inclusión social, es el mejor momento para invertir en salud y educación, porque gobierno que no invierte en salud y en educación, estamos condenados al subdesarrollo. Y hay que verlo a la salud como una verdadera inversión. Quiero decirles también y hacerles recordar lo que siempre manifestaba.
nuestros hospitales se están cayendo a pedazos. Nuestros equipos son obsoletos de la Segunda Guerra Mundial. Y nuestro recurso humano, qué bueno en esta oportunidad que le hemos puesto una mirada al recurso humano, nuestros médicos del Perú. Y así también debemos tener en cuenta a nuestro personal de salud en su integridad. Y cómo... Por favor, dele tiempo. Gracias, presidente. Le recuerdo que soy autor de un proyecto, entonces que me den el tiempo necesario, por favor. Quisiera decirles qué bueno que se ha volcado la mirada en el recurso humano, que es lo más preciado que tenemos dentro de las instituciones de salud. Yo también he pasado por contratos por servicios no personales y realmente hasta la oportunidad de crédito se te es adversa. No, entonces considero importante que de una vez por todas también pensemos en nuestro paciente. Esta huelga médica que nos costó ¿cuánto? 1 millón de consultas perdidas, 14.000 intervenciones quirúrgicas perdidas. Eso es lo que normalmente nos costó esta huelga. Y es lamentable que lleguemos a este escenario. En ese marco, quiero decirles que los sueldos, también no me cansaré de decirles acá que los sueldos sí, pues, son miserables del sector salud. Y qué bueno retribuir con un nombramiento. Este proyecto de ley, cuyos autores son el congresista Valencia y el congresista Díaz Canseco y mi persona, pues de alguna manera lo que intenta es básicamente el nombramiento de plazas que no generan gasto en el Perú. No generan gasto porque son plazas presupuestadas bajo 276, que prácticamente asumen en total 1.215. Y adicionalmente, en los gobiernos regionales que tienen obviamente presupuesto para esto, se haga el nombramiento más del 15% y que se exceptúe prácticamente un numeral de la ley de presupuesto 2012, que permita no solamente incorporar el 15%, sino hasta donde tenga el presupuesto de los gobiernos regionales. Y qué simpático, qué bonito, que esto va a permitir realmente que no solamente entre los 276, que prácticamente son 785, sino también 430 médicos adicionales, que por decir, por ejemplo, digo, en la región Cajamarca, de 276, tenemos 25, más las vacantes adicionales serían 14 y así sucesivamente para el resto de regiones del Perú. Entonces, quiero decirles que esta ley va a beneficiar a 1.215 médicos y que no genera ningún tipo de gasto. Y lo que sí me lamenta que hasta el día de hoy, justamente, si bien es cierto, ha opinado favorablemente el Ministerio de Salud a través de la Oficina de Planificación y Presupuesto y también el Colegio Médico del Perú, pero sin embargo, es lamentable y es importante que lo sepan los médicos del Perú, que el Ministerio de Economía y Finanzas, hasta el día de hoy, tal como dice en el dictamen, no ha opinado, cuando ha debido hacerlo como un gesto político a los médicos del Perú. Quiero decirles, para terminar, presidente, de que realmente la bancada fujimorista también está preocupado por lo que es el nombramiento de los médicos del Perú. Y es en el marco de un gesto político que realmente se nombra a esos 1.215 médicos del Perú y los médicos del Perú le van a estar eternamente agradecidos a todos los congresistas de la República, a toda la representación nacional, porque esto va a generar bienestar personal, profesional y familiar. Y esto va a repercutir en beneficio de nuestros pacientes y en beneficio de nuestro querido Perú. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Gustavo Rondón. Gracias, señor presidente. Nos pide una interrupción la congresista presidente de la Comisión de Salud, Carla. Congresista Scheffer, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Gracias, congresista Rondón. Solo para aclararle
al congresista Belaunde que existe un cuadro donde está el costo total que generaría el nombramiento de estas plazas que existen dentro del presupuesto del CAP y el PAP del sector del MINSA, sin incurrir en mayor gasto público de 44.731.000. Y acá le pediría a la mesa directiva convocar virtualmente la aprobación del dictamen que ya está listo, el 773 y 1315 para el nombramiento de obstetrices y otros no profesionales, y demos una muestra del interés que tenemos en el sector salud. Estos dos dictámenes es para el cumplimiento del nombramiento de las obstétaras y profesionales no médicos que están esperando, como han estado esperando los médicos cirujanos, este proyecto de ley que hoy es aprobado. Gracias, congresista Rondón, gracias, presidente, y vea si puede hacer virtualmente la convocatoria a los voceros para introducir el día de hoy esos proyectos. Congresista Rondón, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con el saludo a través de usted a todos los seres humanos de este honorable pleno. Y hoy que seguramente tienen buena salud, si no, no estarían aquí. Y me queda claro, señor presidente, que el país es grande cuando los peruanos pensamos en el bien de otros peruanos. Desde la mañana ya nos hemos puesto de acuerdo con el canciller, ya se han aclarado las cosas y sabemos que tenemos que ser proactivos y no solamente reactivos. Hace un rato hemos aprobado por unanimidad ese bono de 300 soles para nuestros docentes. Y yo quiero felicitar al Pleno, quiero felicitar a los autores, a las comisiones y fundamentalmente a la receptividad del Poder Ejecutivo. Creo que le hemos golpeado el codo y por fin abierto la mano. Y creo que eso traduce que no todo está perdido, que la justicia, la solidaridad, la equidad entre peruanos se puede dar. Pero quiero puntualizar algo que es muy importante. Primero, que no debemos ser reactivos. La salud se tiene que ser proactivo. Si esperamos enfermedad, probablemente nunca salgamos del fango y del hoyo. Lo segundo es que no podemos esperar simplemente reclamos, huelgas, paralizaciones, porque perjudican a muchos seres humanos. Lo segundo es que creo que es importante también destacar que el país tiene serias restricciones con relación al presupuesto asignado a salud y educación. Estos sectores no se pueden tratar con los otrora presupuestos, porcentajes del PBI. Nosotros tenemos que ir más allá. Y yo quiero llamar la atención al Ejecutivo, especialmente al presidente del Consejo de Ministros, obviamente al ministro de Economía y Finanzas. Tiempo adicional, por favor, para que culmine. Porque para lo que significa distribución, para lo que es el sector salud y educación, para no quitarle a nadie, porque si tuviéramos que subir en el PBI el porcentaje para salud, alguien me diría desde agricultura o de justicia, de algún otro sector, me vas a quitar a mí. Entonces yo sugiero que este país que está hacia adelante, que tiene superávit, de ese superávit es donde se debe priorizar la salud, la educación. Y eso es claro. ¿Por qué los hospitales tienen muchas veces las camas abarrotadas en la emergencia? ¿Por qué es que no se tiene tal o cual equipo de anestesia que puede complicar la vida o la operación de un paciente? Porque justamente no hay esa inversión. Y entonces ahí tenemos que trabajar fuertemente, señor presidente. La población ha crecido y obviamente quienes atiendan a esa población tienen que crecer. Para finalizar, quiero que desde el Congreso también reflexionemos que no podemos ser ejemplo de desunión, de rencillas, y cuando algo va a beneficiar a nuestros peruanos hermanos, especialmente los más golpeados por los bajos sueldos ante tamaña responsabilidad, tenemos que buscar, óiganlo bien, la integralidad, la unión. Yo soy médico
y estoy feliz por el aumento o el nombramiento a los médicos. Pero el equipo de salud no solo son los médicos, están las enfermeras, las obstetrices, las asistentas, los biólogos, los nutricionistas, los psicólogos, los técnicos, los tecnólogos, los auxiliares y obviamente los administrativos. Entonces, cuando parta una iniciativa del Congreso, no podemos fragmentar. No deberíamos solamente estar pensando en el que reclamó o el más representativo. Tendríamos que pensar en integralidad, porque de nada vale un buen cirujano si el auxiliar o el técnico no le han puesto las cosas bien o no se ha esterilizado bien. Tiempo adicional, por favor. Tenemos que pensar en esa integralidad. En merced a ello, quisiera pedir al señor presidente de la Comisión de Presupuesto y también a la Comisión de Salud, tenemos que incluir, acumular los proyectos de ley que tengan que ver no solo con los médicos, sino con el personal de salud no médico y con los auxiliares y técnicos. Para ello, yo he presentado un proyecto ley, el 1547, que pediría también se pueda acumular, señor presidente. Quiero dejar en claro en este pleno que la salud es importante y si es importante hay que hacerlo importante. Con salud todo, sin salud nada. Muchas gracias. Congresista Laysun, congresista Velázquez, tiene usted la palabra. Presidente, me parece muy bien que se atienda esta justa reclamación del personal médico, pero yo quisiera de verdad exhortar a la representación nacional que la protesta en un país democrático es legítima cuando los intereses que se reclaman obviamente responden a intereses de un gremio. Y por eso es que el día de hoy el Parlamento está tratando un compromiso que el gobierno ha hecho con el personal médico para ir a culminar el proceso de nombramiento del personal médico. Pero como bien lo ha dicho el congresista que me ha antecedido en el uso de la palabra, en los considerandos del dictamen se sostiene que con el nombramiento de este personal médico se va a ir resolviendo la oferta de salud, que especialmente el gobierno la está intensificando en la zona más pobre del país. Pero la oferta médica no se cubre solamente nombrando a los hermanos médicos, sino también a los obstetras, a las enfermeras, a los biólogos. Y entonces resulta que anterior a este dictamen, meses atrás, se ha aprobado en la Comisión de Salud y en la Comisión de Trabajo por unanimidad la culminación del nombramiento de las obstetras y del personal de salud. Y ahora resulta que me parece bien que se quiere honrar un compromiso que se hizo con el personal médico, pero yo creo que hemos debido también tratar estos dictámenes que nombra al personal de salud y que cuenta con el dictamen favorable por unanimidad de la Comisión de Salud y de la Comisión de Trabajo, con la opinión favorable del Ministerio de Salud, porque también han tenido una mesa y ahí han hecho compromisos con estos sectores. Pero ahora estamos solamente nombrando al personal médico y dejando para las calendas griegas a los dictámenes que están referidos al personal de salud. Me parece, señor presidente, que no estamos haciendo un acto de justicia y siendo dictámenes que están aprobados por unanimidad, estando la presidenta de la Comisión de Salud habiendo sustentado un dictamen de igual naturaleza que se va a aprobar esta noche, no existe razón para que no se haya incorporado este dictamen que resuelve el tema integral de la oferta de salud que el Estado peruano ofrece a sus ciudadanos. Por eso, señor presidente, no sentemos ese precedente que el que hace el paro, a ese lo atendemos primero, y los que no paran, no, que esperen. Lo mismo que ha pasado con el aumento para los maestros. Se ha dejado a un sector fuera de esta asignación excepcional, supuestamente porque se dice que no reclamaron. Entonces, señor presidente, yo creo que, y le pido, por favor, pido que este dictamen que cuenta con la opinión unánime en la Comisión de Salud y en la Comisión de Trabajo, con la opinión del Ministerio de Salud favorable, y que tiene las mismas características que la culminación del nombramiento del personal médico, dictamen que se está viendo ahora, se pueda ver
esta noche en este pleno rápidamente, porque no es otra cosa que culminar con los alcances de la ley 2498 que estableció el nombramiento del personal de salud no médico cirujano. Me pide una interrupción la presidenta de la Comisión de Salud. Con mucho gusto, presidente, si usted lo permite. Congresista Scheffer, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Quiero aclarar que hemos solicitado reiterativas veces la aprobación de estas dos iniciativas para que puedan ser aprobadas conjuntamente, por ser de justicia, especialmente porque lo de las obstetras había sido con anterioridad a lo del nombramiento de los médicos. Y encima fue un sector que no fue a la huelga. Entonces pienso que debemos hacer un agradecimiento y un reconocimiento a este gesto de este sector, poniéndolo el día de hoy en la agenda, si es posible convocar a los voceros para poderlo incluir el día de hoy. Gracias. Congresista Velázquez, Señor presidente, tiene usted la palabra. Me parece muy bien que se resuelva el problema, pero no se está resolviendo integralmente. Así como hoy se está aprobando nombrar a los médicos cirujanos contratados, hay que nombrar también, y hay dictámenes favorables de las comisiones de salud y de trabajo, la opinión favorable del Ministerio de Salud, nombrar a todo el personal de salud para que este sector pueda cumplir esa delicada responsabilidad que tienen de prestar la oferta de salud en condiciones apropiadas a los más pobres del país. He leído las consideraciones del dictamen y se hace referencia a algo importante que reitero, que se está mejorando la oferta de salud en los lugares más pobres, pero se necesitan médicos, pero también todo el personal de salud, que es el equipo que en última instancia es el que ofrece este servicio. Por eso, señor presidente, le pediría que consulte a la representación nacional para que estos dictámenes sean incorporados. Tienen la misma naturaleza, están dictaminados, tienen opinión del Ministerio de Salud y no hay razón para que eso se vea después cuando hoy día se va a aprobar esta ley que nombra al personal médico. Gracias, presidente. Congresista Irupaya Montes, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Todos tenemos conocimiento de la deficiencia que tenemos en cuanto a salud, no solamente en cuanto a personal, sino también infraestructura, medicamentos y otros factores más. No solamente tenemos que ver a salud en una forma individual, sino también, así como este gobierno lo está haciendo responsable, sino también al aspecto de educación y nutrición. Si nosotros no nos tomamos estas funciones de salud, de educación y nutrición, no vamos a tener responsabilidad adecuada en cuanto al manejo de salud en nuestro país. También conocemos de que las deficiencias que tenemos en salud, educación, data de muchos años, pero la responsabilidad que existe ahora es que se lleve adecuadamente a que tengamos que llegar a objetivos adecuados. En ese sentido, damos gracias a la voluntad que puso el Ejecutivo para el nombramiento de los colegas médicos. Existe pues un déficit de médicos, no solamente médicos generales, sino también médicos especialistas, no solo en las ciudades, sino sobre todo en los lugares más alejados, en las poblaciones de menores recursos. Estamos trabajando en la comisión para que estos problemas se solucionen lo más rápido posible, pero evidentemente tenemos barreras. El aspecto progresivo de la solución de estos problemas está pues en cuanto a la necesidad y al trabajo que estamos realizando en la Comisión de Salud. Yo evidentemente saludo esta iniciativa, sobre todo la voluntad del Ejecutivo para poder llevar a nombrar con todo derecho que tienen los colegas médicos
para que se pueda cubrir estas plazas que ya están presupuestadas. Y yo creo que progresivamente vamos a tener que lograr cubrir las plazas no solamente de las ciudades, sino también las plazas de las partes rurales, sobre todo con el aspecto de la ley del residentado médico, y eso va a tener que ver dentro de poco, y de esa manera vamos a tener la cantidad suficiente de médicos especialistas para cubrir la necesidad que tenemos en nuestro país. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Shefer Cuculiza, presidente de la Comisión de Salud. Gracias, presidente. Solicitaría someterlo a votación. Gracias. Presidente, el congresista Mulder me pide una interrupción.